Hola, el día de hoy vamos a estar hablando por qué los laboratorios de calibración trabajan con la norma ISO-Y 17025. Nosotros, cuando hablamos de laboratorios de metrología que propiamente realizan la actividad de calibración, siempre pensamos en una norma, que es la 17025. Y la pregunta es que estos laboratorios tienen que trabajar bajo los lineamientos de la 17025. Para ello, primero tenemos que ver la estructura que cuenta esta norma. Como podemos ver, primero lleva la palabra ISO y luego tiene la palabra IEC. Entonces, nosotros para poder entender por qué es que tiene esta estructura la norma, tenemos que hablar primeramente de lo que es los organismos de normalización. ¿Qué es lo que son los organismos de normalización? Entonces, los organismos son entes cuya función principal es el desarrollar, coordinar, promulgar, revisar, modificar, reeditar, interpretar o producir de otro modo normas técnicas. ¿Con qué propósito? El propósito es satisfacer las necesidades de un grupo de adoptantes afectados. En este caso, si estamos hablando de laboratorios de calibración, se entiende de que estos organismos se han juntado con el propósito de sacar una norma que nos den lineamientos para poder trabajar como laboratorios. ¿Qué más nos dice? Dicho de este modo, una organización de este tipo trabaja para crear uniformidad entre productores, consumidores, agencias gubernamentales y otras partes relevantes en lo que respecta a la terminología, las especificaciones de los productos, como por ejemplo el tamaño, incluidas las unidades de medida, los protocolos, etc. Entonces estamos hablando de que existen organizaciones que tienen como propósito uniformizar. Estas organizaciones son denominadas organismos de normalización. Ahora, hay muchos organismos de normalización. Entre ellos tenemos la OIML, que es la Organización Internacional de Metrología Legal, tenemos la ILAC, tenemos la IEC, tenemos la ISO, UPAC, el IBM. Todas estas forman parte de organismos de normalización y estas se encargan de elaborar documentos con el propósito de uniformizar una determinada actividad. Entonces, como nosotros estábamos hablando de la norma 17025 y veíamos que al inicio tenían dos nombres de organismos de normalización, que vienen a ser ISO, primeramente. ¿Qué es ISO? Es la Organización Internacional de Normalización. ¿Cuál es su principal actividad? Elaborar normas técnicas internacionales, a partir de una indicación. ¿Qué más tenemos? IS, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, que ha sido desarrollada y se encarga de publicar estándares internacionales, principalmente para los rubros tecnológicos, eléctricos, electrónicos y relacionados. Entonces, cuando hablamos de la ISO IS 17025, la última publicación de esta norma ha sido en el año 2017, forma parte, lleva por título, los requisitos generales para las competencias de los laboratorios de ensayo y calibración. ¿Qué es lo que tenemos dentro de esta norma y qué alcance tienen? Vean, dentro de la misma norma tiene por objeto y campo de aplicación los requisitos generales para la competencia de la imparcialidad y las operaciones coherentes de los laboratorios. Este documento aplica a todas las organizaciones que desarrollan actividades de laboratorio independientemente de la cantidad de personal. Entonces nos está diciendo de que la norma tiene como campo de aplicación los laboratorios. Entonces tendríamos que ver qué es un laboratorio y qué actividades son las que realizan los laboratorios. Dentro de la misma norma, en el apartado 3.6, nos define el laboratorio como una organización, un organismo, que realiza una o más de las siguientes actividades, en las que se encuentra el ensayo, la calibración y el muestreo que está asociado con el subsiguiente ensayo o calibración. Entonces, el campo de aplicación de la norma es orientado hacia los laboratorios. Los laboratorios, algunos de ellos, realizan la actividad de calibración. Entonces, tenemos que ponernos a pensar si es que por el simple hecho de tener dos organismos internacionales de normalización, que en este caso se juntó ISO y se juntó IEC, son lo suficientemente necesarios como para volverlo de carácter obligatorio dentro de un país. Porque en este caso simplemente tenemos que se juntó la ISO junto con el IEC y dieron, con el propósito de uniformizar las actividades de laboratorio, esta norma. Pero eso no le da un carácter obligatorio a cada una de las naciones. Entonces, ¿qué se necesita para hacer de que esto se pueda adaptar a cada uno de los países? Para eso se tienen que crear las normas técnicas armonizadas. ¿Qué son estas normas técnicas armonizadas? Son normas sobre un mismo objeto y aprobadas por diferentes organismos de normalización que establecen la intercambiabilidad de productos, procesos y servicios o la comprensión mutua de los resultados de ensayos o la información suministrada de acuerdo con estas normas. ¿Qué quiere decir en otras palabras una norma técnica armonizada? Quiere decir de que cada una de las naciones va a hacer una adaptación de un documento internacional y le va a hacer un documento equivalente, pero estos van a ser aplicados pues, para cada una de las naciones, ¿no? En este caso,
si estuviéramos refiriéndonos al caso de Perú, existe las siglas iniciales NTP. Y esta NTP es una norma técnica armonizada de la ISO 9001 en su versión 2015, solo que le antecede las siglas NTP. Esto quiere decir de que es una equivalencia que se puede utilizar. Estos documentos son traducidos pues, al lenguaje nativo de cada uno de los países. Ahora, ¿quién es el ente encargado del proceso de armonización en Perú? Para ello nos tenemos que referir a la ley número 30224. En esta ley se crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de la Calidad, lo que nosotros denominamos INACAL. INACAL como tal, aquí lo tenemos en negrito, es el ente rector máximo y autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de la Calidad. ¿Qué más tenemos? Que en el numeral 19.1 del artículo 19 de la citada ley, establece que el órgano de línea responsable en materia de normalización es INACAL. E INACAL es la autoridad competente en materia de normalización, la cual está encargada también del proceso de armonización. Entonces, INACAL se tiene que encargar de armonizar la norma ISO-YEC 17025. Entonces, en relación a esto, por medio del proceso de armonización, surge la NTP ISO-YEC 17025. Ahora, ¿desde cuándo entra en vigencia esta norma, esta NTP? Para ello, tenemos que basarnos en las leyes peruanas, que para que una ley tenga vigencia tiene que ser y haber sido publicado por medio del diario oficial El Peruano. En este caso, el miércoles 3 de enero del 2018, pasó a volverse y a publicarse la armonización de esta norma. Para ello vamos a ir a ver la norma. Aquí está. Tenemos el diario peruano. Y dentro de esto nos designa acá que, según la ley 30224, INACAL es la organización que está encargada del proceso de normalización a nivel Perú. Y aquí tenemos que se aprobaron muchas normas técnicas peruanas, algunas que son armonizadas y otras que son normas técnicas propias del Perú. Dentro de esta publicación se tiene que se está publicando la NTP ISO-YEC 17025 en la versión 2017, la cual va a estar reemplazando a su versión anterior, que es la de 2006. Entonces, a partir de este momento, del miércoles 3 de enero de 2018, es que entra en vigencia en Perú la norma NTP ISO-YEC 17025 en su versión 2017. Pero, en este momento está publicada y ya entra en vigencia, mas no quiere decir que tenga un carácter obligatorio. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué es lo que le va a dar un carácter obligatorio a la norma NTP ISO-YEC 17025 en su versión 2017? Como tal, no vamos a tener ninguna norma que nos diga y nos restrinja explícitamente, que nos diga que los laboratorios de calibración deben trabajar como un deber, como una obligación, bajo los lineamientos de la 17025. Caso contrario, como nosotros estamos hablando de un proceso de normalización, nos vamos a estar dando cuenta de que para poder trabajar en armonía, otras entidades, como por ejemplo aquí tenemos el MINAM, nos piden lo siguiente. Aquí tenemos el MINAM, el Ministerio de Ambiente de Perú, nos da los lineamientos para un proceso de selección y designación de los laboratorios de detección de organismos vivos modificados, en el cual nos dice lo siguiente: establecer el proceso de selección y designación de laboratorios de detección de organismos vivos modificados. Y aquí nos dice que para que pueda un laboratorio trabajar con el MINAM, tiene que estar trabajando, y en este caso de estar acreditado, bajo la NTP ISO-YEC 17025. Entonces, por más de que no tenemos una restricción a nivel de norma, de que debemos trabajar con la 17025, si nosotros quisiéramos trabajar como una organización de laboratorio ante el MINAM, tendríamos que estar cumpliendo con estos requisitos. ¿Qué más? El Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud también, dentro de unos lineamientos, aquí tenemos el reglamento de la red de laboratorios de control de calidad de medicamentos y afines del sector salud, nos dice de igual manera que para poder un laboratorio trabajar en el sector salud, para este tipo de servicios, dice, debe estar trabajando bajo la norma técnica peruana NTP ISO-YEC 17025, requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración, última edición, y demás que dicte el Instituto Nacional de Salud o Ministerio de Salud. Entonces, como podemos ver, no tenemos ningún tipo de limitante u obligación que nos diga que debemos trabajar bajo la 17025. Sin embargo, nos estamos viendo limitados porque hay diversos documentos para poder trabajar como un laboratorio que nos dicen que debemos trabajar bajo los lineamientos de estos mismos. Aquí tenemos otro del SENASA, Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria. Acá mismo también nos dicen
que los requisitos para que un laboratorio trabaje para el SENASA, dice, se otorgará la autorización y o renovación de los laboratorios que cuenten con instalaciones debidamente constituidas en el Perú, en el país. Los laboratorios que deseen obtener la autorización deben presentar el correo electrónico los siguientes documentos, dentro del cual se encuentra la certificación de acreditación ISO-YEC 17025, emitida por el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL. Entonces, si bien es cierto, no hay una norma que nos restrinja directamente que debemos trabajar bajo los lineamientos de la 17025, por medio del proceso de normalización, otros entes nos solicitan de que nosotros debemos estar trabajando bajo la 17025. Entonces, es por ello que los laboratorios que realizan la actividad de calibración deben trabajar bajo los lineamientos de la 17025. ¿Por qué? Porque aquí tenemos toda la información que debe tener un laboratorio para poder trabajar de forma armonizada y para poder trabajar de forma normalizada y ser comparados con otros laboratorios. Entonces, como tal, propiamente dicho, no es de un carácter obligatorio utilizar la norma. Pero como estamos viendo, y como parte de las conclusiones, es que si bien es cierto que las normas técnicas peruanas, estas generalmente suelen ser voluntarias, pero el detalle radica en que estas son referenciadas en regularizaciones específicas, contratos o acuerdos que le den un índole de cumplimiento obligatorio. Entonces, por ello, por más de que no se cuente con una declaración explícita de obligatoriedad, es importante como parte del proceso de normalización que toda aquella entidad que se encuentre dentro del alcance descrito dentro de la norma NTP ISO-YEC 17025 trabaje y se adecue a los lineamientos expuestos dentro de la misma. Y es por ello que siempre que hablamos de un laboratorio de calibraciones, siempre nos vamos a referir directamente y va a venir a nuestras mentes la norma 17025. En este caso, la norma armonizada que aplica para Perú, que es la NTP ISO-YEC 17025.